Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que me oigáis. Bienvenidos a The Horror Show Podcast. No pienso alargarme demasiado con las explicaciones que daré sobre lo que consistirá este podcast. Se hablará sobre todo del género de terror, bien sea de películas, de libros, de videojuegos, de experiencias paranormales o de leyendas urbanas. En cada capítulo procederemos a explicar, recomendar o comentar una película, un libro, un videojuego y, como colofón, una leyenda o experiencia paranormal, lo cual vendrá precedido de si algún fan o alguna persona cercana a mí me ocasiona o me da una buena historia paranormal, una buena leyenda urbana para contar. Dicho todo esto, comenzamos con el podcast. Hoy tenemos el primer capítulo, el comienzo. Bien, como primer punto hablaremos de una película. Creo que todos conocéis perfectamente el género de terror, el cine de terror de toda la vida. Conocéis películas súper típicas, ya sea El Resplandor, Insidious, Expediente Warren, Saw, Viernes 13, Perseguido de la calle Main Street, miles de películas que son el ABC de cualquier persona que le guste este género. Y hoy no vengo a hablaros de algo tan conocido, sino que vengo a hablaros del famoso cine de terror asiático. En este caso hablamos de una película tailandesa. Me diréis, sí, una película tailandesa, eso tiene que ser curioso. Pues sí, es bastante curiosa, pero a la vez para mí es una joya escondida del cine de terror asiático, con todas las letras prácticamente. La película se llama Fobia. Y antes de empezar a meterme mucho más en vereda con la película, explico lo siguiente porque creo que es importante. Esta película se estrenó en el año 2008. Desde que se estrenó hasta 2012 estuvo vetada, baneada y censurada en prácticamente todo el continente asiático. Salió directamente a DVD, no llegó a estrenarse en ningún tipo de cine. Creo que no hace falta deciros que si se censura, si se banea, si no se permite su visión o su descarga será por algo. Yo logré verla en 2012 y en 2012 creo que sufrió otra vez un baneo y se perdió hasta 2016, que ya de 2016 está para ver o para descargar en muchísimos lugares. También el gran problema de esta película es que al ser de origen tailandés no tiene ningún tipo de doblaje ni de subtítulo. Por tal, si tienes la suerte de encontrarla subtitulada al inglés o al castellano, puedes dar muchas gracias al señor porque es complicado de encontrar. Yo tuve suerte de encontrarla subtitulada al castellano y me la he podido ver varias veces. Para mí sigue siendo una grandísima película de terror, de lo que ahora mismo no hay algo decente. Bien, la película consta de 4 relatos, historias de terror que se nos cuentan, a cada cual, desde mi punto de vista, más retorcido, espeluznante y cada vez más bizarro. Curiosamente, esta película va increciendo, o sea, va desde una calidad muy media al principio hasta dar un grandísimo pico de mejoría en la última historia. De las 4 historias que voy a proceder a explicaros de manera muy básica porque no quiero que os comáis un spoiler, cabe aclarar que en 2 de esos cortos, uno de ellos lo dirige el director de Shutter y Alone. No conoceréis el nombre, yo igualmente os lo digo, Bong Joon-ho. Ese hombre, yo me he visto las 2 películas, versión asiática obviamente, de Shutter y Alone, y sinceramente son pura cátedra, es tremenda, las 2 películas son tremendas. Y otro director muy conocido del cine de terror asiático, como es Park Bong-joon, es el que tenemos el honor de que dirija el último corto, para mí el mejor de toda la película y lo que hace que pase de una película normal a una película que tienes que ver sí o sí si te gusta el cine de terror asiático. Tras las pequeñas explicaciones,
comenzaré a explicaros de qué va cada historia de una manera muy simple para no arruinaros la experiencia de verlas si es que decidís hacerlo. En la primera historia se nos habla de una joven, la cual está encerrada en su casa debido a que tiene una especie de lesión o algún tipo de problema en una pierna, ya que la vemos con una escayola. Y durante esos días, esas noches, en la soledad de su apartamento, comienza a compartir mensajes de texto con un extraño, el cual ha conocido en una página de internet de dudosa reputación. Mensaje a mensaje, noche a noche, la cosa se degenera a niveles muy difíciles de creer y de dar una explicación lógica. Muy buena manera, a mi punto de ver, de empezar la película. Ya te dice cómo va a ser de buena y cómo va a tratarte. Muy buena, te mantiene incómodo gran parte del tiempo que dura y el desenlace es muy bueno. El primero es un buen corto para lo que nos tiene que esperar todavía. En la segunda, desgraciadamente creo que es la historia más floja de la película. ¿Por qué? Es el típico cliché de película de terror americana. Sé que está mal que lo diga, pero es la típica historia de grupo de chicos se mete con chico más raro, más callado, más asocial y tras X o Y acaba habiendo una venganza. No os puedo contar más porque os diría mucho, pero sí desde luego que en este relato, en esta historia de terror que se cuenta en la película, tiene una gran parte inspirada en una leyenda urbana tailandesa, la cual no voy a explicaros porque lo suyo es que la veáis y lo entenderéis mejor que si yo os doy una explicación desde luego. Para mí, a pesar de ser un buen corto, es el más flojo, la historia más floja de las 4 que hay, y cuando acabe de explicar las otras 2 creo que me daréis la razón, además de cuando lo veáis. En la tercera tratamos de un grupo de jóvenes los cuales deciden irse una noche al bosque a acampar y tras cada minuto, cada segundo, cada instante que va pasando en ese bosque, en la soledad, en esa campaña, en esa tienda de campaña, cada vez se va convirtiendo en algo más bizarro e incontrolable. Este corto, como creo que más o menos he podido decir antes, está dirigido por el director de Shutter y Alone. Si habéis visto Shutter o Alone, cualquiera de las dos películas, veréis muchas similitudes y muchas cosas muy parecidas en cuanto al trabajo de este hombre. Sin embargo, es un muy buen corto, igual que el primero te mantiene muy nervioso y muy preocupado cada vez que hay un giro de cámara o algún tipo de cambio de sonido. Y es muy bueno. Aquí ya la película empieza otra vez a coger mucho nivel. Y ya llegamos a la última historia de terror, la cual para mí, sin lugar a dudas, es la mejor. Y ya no solamente la mejor de la película, sino que el director, el cual ya os he dicho antes su nombre, Park Bong-joon, debería coger a gran parte de los directores y productores de películas de terror a día de hoy y explicarles cómo con tan pocos elementos puedes crear algo que dé tanto mal rollo y que te tenga tan hipnotizado con miedo mientras lo ves. De lejos, de muy lejos, este corto me hizo sentir muy incómodo, o sea, ese momento en el que a tu alrededor todo empiezas a pensar que te miran, que te sientes observado, y es algo muy simple porque es, ¿cómo decirlo? Es, con tan pocas cosas genera algo tan fuerte que es muy fácil de explicar porque vamos a ver. Hablamos de que en esta historia hay una momia la cual hay que trasladar desde Tailandia a otro país, lo cual se hace en un avión y durante el vuelo se hace de noche y cabe decir como explicación que el avión está vacío, solamente están la azafata que cuida de la momia y los pilotos del avión.
con muy pocas cosas, con el sonido, con la ambientación, con los giros de cámara, con los ángulos, con las sombras, genera un malestar cuando la ves porque te mantiene así. Como ya he dicho antes, ojalá muchísimos directores de cine de terror de ahora aprendieran de este hombre, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo, los que veis películas de género de terror, que llevamos muchísimos años, que casi todos son remakes de películas que en su momento triunfaron y que se encargan de hacer un desastre con cada remake que sale, y estilos de película machacados a más no poder, como se vio en Paranormal Activity, como se vio con Insidious o con Expediente Warren. No hay mucho más que decir. Ideas machacadas hasta la saciedad y sin ningún tipo de gracia. Así que para mí este corto es pura cátedra. Eleva la calidad de la película, de algo que es pasable para ver, a algo que si te gusta este tipo de cine tienes que ver sí o sí, porque es una muy buena experiencia. Dicho esto, os he explicado más o menos las 4 historias para que no tengáis problema en verlas y que no os cuente demasiado. Por tal, la película, ya os he dicho, se llama Fobia, tailandesa, 2008. Os dejaré posiblemente en mi Instagram, @dhspodcast. Os dejaré posiblemente una publicación cuando ya se publique el podcast previamente dicho. Os dejaré una publicación con un enlace de descarga en el que ya viene subtitulada y todo para que podréis verla, ya que yo os la recomiendo enormemente. Tras haber hablado de la película, toca irnos hacia el libro que he escogido para el capítulo de hoy, que es Carrie de Stephen King. Bien, hablamos de un libro que para mí fue muy importante en mi adolescencia. Dicho es que lo leí con 13 años, cuando habitualmente este libro no se suele recomendar para esas edades. Hablamos de que Carrie de Stephen King fue publicado el 5 de abril de 1974. Fue la 4ª novela escrita por King, pero sin embargo esta fue la primera que llegó a ser publicada, además de, como no, su primer bestseller como escritor. También es gracioso porque antes he dicho que no es un libro que se recomiende para chicos de secundaria, ya que en Estados Unidos es uno de los libros que más censurado y prohibido está en gran parte de los institutos. En Finlandia, de hecho, está prohibido en general, no solamente en institutos, sino en general. No está en librerías, no está en ningún lado. También es entendible que en algunos lugares esté censurado de la manera en la que lo está, ya que más adelante procederé a explicaros los temas que trata, y a mi punto de ver fueron y serán temas recurrentes que vamos a escuchar toda nuestra vida, pase el tiempo que pase, y ahora entenderéis el porqué. Carrie, la mayor parte del libro se desarrolla con una estructura epistolar, en forma de recortes de noticias, cartas, extractos de libros, y todo eso te va explicando poco a poco la historia de Carrie White en el Instituto Maine. Principalmente, Carrie sería un simple relato corto que King quería escribir para una revista. Tras un par de hojas, él mismo decidió que no valía la pena entregarlo y lo tiró a la basura. Estuvimos a muy poco de quedarnos sin uno de los libros que más revolucionó la época de los 70. Sin embargo, su mujer, Tabitha, recuperó el manuscrito y le pidió, más bien casi lo obligó, a que lo terminara, diciendo que tenía un alto potencial para funcionar. Según King, en una entrevista años más tarde, alegó que él fue alargando el relato, ya que no tenía ningún tipo de inspiración, y lo llegó a convertir en una novela, y al acabarla él mismo pensaba que era el peor libro de la historia, lo peor que él podía haber llegado a escribir. Y sin embargo, aquí lo tenemos a día de hoy, que es un bestseller. Es uno de los libros que, si lees a Stephen King o si te gusta este tipo de literatura de paranormal, poderes,
adolescente, ese tipo de cosas. Si te gustan ese tipo de libros, Carrie es un libro que tienes que leer sí o sí. Entonces, sobre el libro voy a intentar contaros cosas básicas que os expliquen un poco y que entendáis de qué va, pero sin destriparos nada para que podáis leerlo si es que llegáis a querer. Entonces, es un libro genial, desde mi punto de vista, de inicio a fin. Hablamos de que Carrie White es una chica de secundaria, prácticamente recién llegada, la cual tiene un pequeño altercado en las duchas un día al acabar gimnasia y tiene su primer periodo, lo cual la hace el blanco de burlas, de insultos y de muchas vejaciones y acoso por parte de sus compañeros. Además de eso, ya en el instituto de Maine, Carrie es tratada como un bicho raro, una persona social y alguien que no entra en los estándares de la gente y de los adolescentes de esa época. Además de los problemas que Carrie llega a tener en el instituto, en su propia casa, su madre, Margaret White, es una fanática extremista religiosa, casi rozando la psicopatía. Su madre la cría en una burbuja de ignorancia, de alto catolicismo tóxico y con miles de vejaciones físicas, mentales y de casi todo tipo. Curiosamente, lo bueno dentro de lo que cabe de este libro es que podemos ver la degeneración de prácticamente los dos personajes principales, como son Carrie y su madre Margaret, y vemos como desde un principio vemos cómo es Carrie y vemos cómo acaba, vemos la degeneración progresiva que hay desde que empiezan a tratarla como la última basura, y vemos también con su madre la degeneración de lo que puede provocar el ser un fanático extremista de cualquier tipo. No solamente hace falta ser de algo religioso, en general cualquier extremo es malo. Entonces eso es una parte muy buena del libro que te enseña mucho la degeneración de una persona que puede llegar, que sufre problemas mentales por acoso o por cualquier otra cosa. No voy a explicaros mucho más del libro porque sería destripároslo. Creo que con eso ya os tiene que dar serias ganas de verlo, y voy a contaros un par de curiosidades más. Para empezar, es que el libro tiene bastantes adaptaciones, creo que llega a tener entre 5 o 6 adaptaciones, además de una docuserie, película serie de televisión, la cual, bueno, no vamos a hablar demasiado de ella. Nos vamos a centrar en las dos adaptaciones que hay, una en el 1976, la cual recibió una nominación al Oscar, a pesar de que desde mi criterio no es precisamente buena, es pasable, pero no es la gran cosa. Y en 2013, aprovechando el boom que tuvo la famosa actriz Chloe Grace Moretz desde sus papeles, sobre todo en Kick-Ass, que ya fue uno que le hizo llamar bastante la atención, ella es quien interpreta a Carrita White. Desde mi punto de vista, ambas películas son totalmente prescindibles porque no te van a aportar nada si te has leído el libro. Sin embargo, si te has leído el libro, eres un fan totalmente aférrimo tanto de Stephen King como del libro de Carrie, pues verlas una vez, pues hombre, es pasable, no te va a matar y algo puedes divertirte, no es la gran cosa, pero bueno, así de simple, no tiene mucha más cosa. Y ahora voy a comentaros algunas curiosidades más. Carrie está inspirada en dos ex compañeras de instituto de King. Una de ellas, la cual no tenía dinero para ropa, iba con el mismo conjunto de ropa a clase durante prácticamente todo el curso, lo cual la convertía en el blanco fácil de burlas y todo tipo de insultos y burradas que podrían llegar a decirle. Y en otra compañera, la cual tenía una madre extremista religiosa. Sinceramente, no sé cómo deberá ser convivir con una persona así. Con un extremista en general tiene que ser una cosa muy bestia. Otro dato curioso es que tanto Carrie como Stephen King comparten cumpleaños, el día 21 de septiembre.
Además de eso, el propio Stephen King hace un cameo en su propio libro, ya que el profesor de inglés de Carrie, la antigua profesión de Stephen King antes de convertirse en escritor, se llama Edwin King, haciendo una referencia a su segundo nombre y apellido, Stephen Edwin King. Impresionante. Obviamente, como esto es más raro de ver, no es muy típico que veamos a escritores teniendo cameos en sus propios libros, pero esto es algo importante y de vez en cuando hay que saberlo. Concretamente, yo pienso que es un libro el cual muchísimos estudiantes se sentirán identificados en el momento de leerlo, porque ya no solamente hablamos de lo que es el cambio hormonal de un adolescente en esa etapa entre los 11 y los 16, 17, 18 años, donde todas tus hormonas son un huracán totalmente difícil de controlar, seas hombre o mujer, cada uno con sus dificultades. Ciertamente es que las mujeres tienen más dificultades, pero te explica ya mucho lo que es la sociedad adolescente cuando tú estás en un instituto y cuando tú no encajas o cuando tú no eres la copia de la copia de la copia del que cae bien. Eres un paria, eres un desecho social prácticamente, eres la última escoria a la que se van a acercar. Entonces, es un libro que con 18 años, si te lo lees, vas a recordar muchas cosas que tú has podido sufrir, desde peleas, insultos, bullying que hayas recibido, mil cosas. Y creo que este libro para estudiantes es el indicado, porque te explica tantas cosas que tú has podido llegar a vivir, que tú puedes llegar a entender, que llega un punto en el que te sientes totalmente identificado con Carrie, del sufrimiento que tiene que pasar, de los problemas que tiene que aguantar, de todo, porque cualquier adolescente en esa época tiene problemas con su familia, tiene problemas con su padre, con su madre, y tiene problemas en el instituto. Es muy raro el que no. Por eso yo pienso que este libro tendría que ser no obligatorio, pero sí de lectura muy recomendada para gente de bachiller, porque en primaria, en secundaria, con 11, con 12 años es muy difícil entenderlo totalmente, pero ya con 18, con 19 años totalmente experimentado, donde ya has vivido toda la época del traspaso hormonal, ahí sí es cierto que posiblemente le cojas más gusto y lo entiendas bastante mejor. Bueno, ya habiéndoos dado la chapa durante un rato de Carrie, vamos a pasar al videojuego que yo he escogido. Lo jugué hace bastante poco, pero sin embargo me enganchó de una manera bestial. Posiblemente muchos no lo conozcáis, pero sí conozcáis a un juego muy parecido, que fue un boom en su momento, porque tuvo más publicidad, también es cierto, como fue Outlast. Outlast es el sucesor de lo que en su momento se estrenó y se jugó únicamente en ordenador, en PC, Amnesia: The Dark Descent. Un juego en el cual no puedes atacar a tus enemigos, la única forma que tienes de sobrevivir es huir, esconderte y mantenerte cuerdo. En el juego se nos sitúa en el papel de Daniel, el cual despierta en un oscuro castillo sin apenas saber quién es y sin apenas tener idea de su pasado. Todo lo que recuerda, por suerte, es su nombre, su origen londinense, y que algo le está dando acecho entre las paredes de ese gigantesco castillo abandonado. Tras un rato, al encontrar una nota escrita por sí mismo que le incita a ascender a la parte baja del castillo y matar a su enemigo, el cual ni él mismo llega a recordar cuál es. Tras eso, decide comenzar el descenso. A partir de hojas y hojas de su propio diario, las cuales vamos encontrando avanzando por diferentes alas del castillo, Daniel va recobrando su memoria y volviendo a descubrir su identidad y lo que le llevó a ese castillo abandonado. Sinceramente creo que con escuchar esto ya te entran ganas de jugarlo. Es un juego excepcional,
porque juega con muchísimas cosas, las cuales poco a poco vas a ir entendiendo según avance, ya que en el juego, si Daniel se queda a oscuras en alguna zona y no tiene luz, empieza a perder la cordura y a tener diferentes alucinaciones, lo cual ahora explicaremos por qué. Iré explicando un poco más o menos alguna curiosidad, ya que por ejemplo la trama del juego está muy inspirada en parte en el escritor H.P. Lovecraft. Esto tiene muchísimo sentido, ya que bueno, consideramos que hay muchísimos homenajes de los desarrolladores del mismo videojuego a H.P. Lovecraft. Entre ellos el motor que utilizan todos los videojuegos de Frictional Games, el estudio que se encarga de Amnesia de Dark Descent, es HPL Engine, que contiene las siglas del autor. También un anterior juego de Frictional Games, Penumbra, tiene a dos personajes principales que son Howard y Philip. Curiosamente, Howard Philip Lovecraft encaja en su nombre. Otro juego del que tendré que hablar, que es Penumbra, un grandísimo juego, muy inspirado desde luego en las novelas de H.P. Lovecraft. Y ahora volvemos más o menos a dar algunas curiosidades sobre Daniel, ya que, como ya contamos al principio, su pasado es totalmente desconocido. O sea, nosotros, según avanzamos, vamos recuperando partes de su diario, los cuales nos hacen entender o al menos unir piezas de por qué está allí. Sin embargo, en algunas empezamos a tener ya datos más concretos, como que vivió en Mayfair, en Londres, y que tenía una hermana llamada Hazel, la cual cuidó profundamente, ya que estaba muy enferma. Como antes os contaba, Daniel, cuando se queda sin luz o cuando está a oscuras, empieza a perder la cordura. Esto es una enfermedad llamada nictofobia, un miedo intenso a la oscuridad. Sin embargo, esto no es miedo porque Daniel tenga miedo a la ausencia de luz, no. Es porque él teme la posibilidad de quedarse atrapado para siempre en la oscuridad, sin poder salir de ahí. Entonces, el juego ya te dice tantas cosas que sinceramente, ya solamente cuando te explica un par de cosas del personaje, ya la historia atrapa muchísimo. Además de que es un juego para los que nos gusta pasarlo mal, de sentirte perseguido, acechado, el siempre tener que tener el repuesto para el candil, para poder tener luz, es tremendo. Me lo recomendaron muchas veces y hasta este año no me lo he jugado. Ojalá me lo hubiera jugado antes, porque es un juego que no es que merezca la pena, es que para mí es una obra de arte. Quizá un juego que si hubiera tenido un port a consolas, fuera Play 2 o Xbox 360, habría tenido muchísimo éxito. Pero bueno, a fin de cuentas funcionó en PC, es historia viva de los juegos de ordenador, sobre todo de terror. Y tras hablar de Daniel, del castillo abandonado, procederemos a el final de este podcast, donde hoy tengo el placer, el honor de contar una experiencia paranormal que una muy buena amiga mía decidió contarme, aún sabiendo que ella lo pasó tremendamente mal y la llevó muy al límite. Y yo voy a proceder a contárosla desde lo que ella me ha podido explicar. Bien, nos remontamos un par de meses atrás, bastante antes de la pandemia que estamos sufriendo aquí en España de coronavirus, en Sevilla, en el barrio donde vive su pareja. Para ponernos en contexto, mi amiga siempre ha sido una persona muy sensible a temas paranormales. Ella, según me cuenta, puede captar muy fácilmente si hay malas energías en el ambiente, y a veces incluso ha llegado a experimentar y a escuchar y a ver cosas que otros no pueden. A su pareja siempre le había picado la curiosidad del mundo de lo paranormal, del esoterismo, de lo que no tiene explicación científica. Pero desde que está con ella, bastante más, eso suele ocurrir. Y un día ambos deciden buscar si había algún lugar por Sevilla, por la zona donde su pareja vivía,
algún lugar que estuviera abandonado para poder, pues, ir, echar un vistazo y cubrir las ganas de ver algo complicado de entender, ¿no? Bien, tras unos meses logran encontrar un sitio perfecto para el pequeño viaje que querían hacer, una residencia de ancianos totalmente abandonada, un antiguo geriátrico que en la época fue un geriátrico, pero no solamente para personas mayores, sino también para personas de avanzada edad con ciertos trastornos y problemas mentales. Entonces ya la cosa empieza ahí a descarrilar un poco. El sitio no está muy lejos de la casa de su pareja, por tal deciden ir allí en pleno invierno. Y el lugar es gigante. Cuanto más cerca estabas del terreno, más frío y una sensación más extraña podías llegar a sentir. Era como una energía a la cual no podías llegar a tener, no podías llegar a ofrecer una explicación sobre qué sentías. Era algo siniestro, frío, pero a la vez te invitaba a acercarte, a adentrarte para ver qué es lo que te provocaba eso. El sitio estaba rodeado de árboles, además de que estaba totalmente derruido por muchas zonas. Por tal, el sonido de los árboles golpeando contra todo es tremendo. Era muy tétrico. Tras un rato inspeccionaron el patio que le rodeaba. Había ropa por el suelo, muebles derruidos y muchas cosas que, aunque daban cierto mal rollo, no tenían apenas importancia en lo que ellos de verdad buscaban. Mi amiga me dice y me cuenta varias veces que a ella le llamaba más la atención los sonidos y la energía que ahí había que cualquier otra cosa que había. Su pareja cuenta que sentía como si algo no le quisiera ir allí. Empezó a sentirse mal, raro, pero sin embargo, ella no. Se sentía asombrada, atraída cada vez más. Cuanto más se adentraba, más ganas tenía ella de seguir indagando a ver qué encontraba. Siguieron revisando el lugar y finalmente encontraron una especie de caseta en uno de los patios. Y al no tener puerta decidieron entrar. ¿Qué ocurre? Cuando entras en un sitio en el cual no debes entrar, porque tu lógica te dice que no, ¿qué se encontraron? Ropa de niño, muy vieja, tirada en el suelo y calcinada. Su pareja no podía soportarlo más, así que decidieron largarse de allí. Al volver a casa, según me cuenta ella, no lograron olvidarse, al menos ella, de lo que habían visto. Ella sentía que tenía que volver. Esa misma noche volvieron. Esa misma noche decidieron volver, pero antes de eso, todavía no habían vuelto. Ella dice que soñando se sentía en ese sitio, pero que era raro, ya que ella no sentía su cuerpo. Tan solo veía de lejos a alguien caminando por el patio, lamentándose y llorando. Ella pensó que era una simple sugestión debido a donde habían ido. Se lo contó a su pareja y él pensó lo mismo. Pero el sueño de ella se repetía noche tras noche. Cada vez que ella cerraba los ojos, veía al mismo sitio, a la misma persona, como si de una forma u otra se hubiese quedado pegada a ella. Un par de meses después decidieron volver, coger fuerzas, aguantar y volver a entrar en el sitio que tanto les había llevado al límite ya, sin llegar a ver nada grave. Sin embargo, en la entrada, ella, mi amiga, no pudo entrar. No porque no hubiera forma de acceder, no porque no hubiera forma de acceder, no, sino porque de lejos vio a la persona caminando, perdida, de un lado a otro, la cual estaba en sus sueños cada noche, cada segundo que dormía. Ella no le dijo nada a su pareja, pero él sí se dio cuenta de que algo no iba bien.
Entonces, él se empezó a marear y empezó a sentir un dolor de cabeza horrible. Y ella, conforme iba andando, sentía que sus manos se paralizaban, se entumecían. Sentía un frío doloroso, de aquel en el que ya comienzas a pensar si tus manos siguen formando parte de tu cuerpo. Se largaron de aquel lugar, el cual ella ya no veía de la misma forma que al principio. Ya no le generaba ganas de entrar, ahora le causaba pavor, no respeto. Sin embargo, el sueño seguía y seguía repitiéndose. Y en estos casos, ahora la persona le pedía ayuda. Era una persona con una camiseta rosa y un juguete del mismo color en las manos. Así que, aunque no se distingan bien, empecé a sospechar que era una niña. O si no, alguien con un comportamiento muy infantil, cosa que no me extraña, ni a ella, ya que allí trataban enfermedades mentales. Llegó el verano y cuando pasó la cuarentena, ella volvió a Sevilla con su pareja y decidió retomar la cuenta pendiente que tenía con aquel geriátrico. Volvieron y era curioso, porque según ella cuenta, hacía muchísima calor, pleno Sevilla, en junio, algo normal, pero el ambiente cada vez se sentía más frío cuando acercabas a esa zona. Finalmente se armaron de valor y decidieron entrar. Según me cuenta ella, se escuchaban pasos a sus espaldas, ruidos cada vez que movían una puerta. Decidieron ignorarlo. Según ella me cuenta, desde fuera era muy grande, pero desde dentro parece un mundo aparte. Pero lo horrible de todo eso no era que por muy grande que fuese el sitio, por muy grande que fuera, tú te sentías con una sensación de claustrofobia insufrible, como si estuvieras en un habitáculo de 2x2, apretado sin poder salir de ahí. Ella se sentía fatal, su pareja igual o peor, pero a ella algo la obligaba a quedarse allí. Llegaron a un patio interior, que parecía ser el principal y el más grande de todos. El lugar en sí olía a cerrado, a polvo. Era un olor extraño, pero tampoco muy desagradable. Pero cuando llegaron al patio central, se vino un olor pútrido, horrible, el cual no pueden llegar a describir con palabras. No sabe si su pareja lo llegó a notar, ya que él no dijo nada al respecto. Pero ella estaba sosteniendo las arcadas evitando no vomitar. Según ella, los ruidos que sentían en los pasillos dejaron de sonar. Pero ocurrió algo que fue incluso peor que esos ruidos. Un grupo de avispas se acercaron a ellos dos. Sin embargo, lo raro de ello es que no fueron a por los dos, sino a por su pareja. Algo realmente quería que su pareja se marchase. Mi amiga incluso empezó a perseguirla para ver si a ella le hacían algo, pero en absoluto, la esquivaban, iban a por su pareja. Tras varias picaduras en las piernas, él se vio obligado a irse corriendo de allí. La dejó sola, sin embargo ella no le culpa, hubiera hecho lo mismo. Al entrar otra vez a los pasillos para buscar la salida, todo se torció para ella, ya que era como un laberinto de pasillos largos y oscuros. Una tortura para su cabeza. Escuchaba voces, pasos cerca de ella. Oía respiraciones de personas tras su espalda. Tanto ella como su pareja, antes de entrar, se cercioraron de que no hubiera gente como ellos merodeando por ahí. Estaban solos. Pero claro, ellos saben que estaban solos de personas vivas, de otro tipo de personas. No sabemos lo que habría allí. Finalmente ella consiguió salir con la ayuda de su novio, el cual dio varios golpes en las paredes desde fuera para encontrarlo. Salieron corriendo de ese lugar.
pero algo la detuvo en el patio de fuera. La camisa rosa y la caja de juguete, la cual ella había visto en sus sueños demasiadas veces, acompañadas de una niña, estaban tiradas en el suelo. Ella se quedó de piedra al verlo. Decidieron no hablar de qué es lo que les había pasado allí. Y desde entonces no hemos vuelto y no tenemos pensado ni por asomo, ni lo tendrán, en volver a pisar ese sitio. Y con esta experiencia paranormal cerramos el primer capítulo, el comienzo de Horror Show Podcast. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato ameno en mi compañía y nos veremos en 2 semanas para el próximo capítulo.